Mi nombre es Carlos. El reloj del tablero de mi auto marcaba las 10 de la noche cuando las luces del segundo subsuelo del estacionamiento parpadearon 2 veces. Después se apagaron. No escuché pasos. No vi a nadie acercarse. Ni siquiera tuve tiempo de girarme. Algo impactó de lleno contra mis costillas izquierdas. Sentí un crujido dentro del pecho y todo el aire escapó de mis pulmones. Las piernas dejaron de sostenerme. Caí de rodillas sobre el cemento helado mientras intentaba recuperar el aliento. No lo conseguí. Antes de entender qué estaba pasando, una bolsa gruesa de lona negra me cubrió la cabeza. Alguien sujetó mi mandíbula. Otro comenzó a envolverme la boca con cinta industrial. Una vuelta. 2. 3. El adhesivo se pegó con fuerza a la piel. Intenté forcejear. Apenas pude mover los brazos. 2 personas me levantaron del suelo como si fuera un saco de arena. Mis pies dejaron de tocar el piso durante unos segundos. Después, caí de espaldas sobre una superficie alfombrada. El olor me golpeó antes de que la tapa se cerrara. Nafta. Humedad. Óxido. El baúl. Escuché el golpe seco del cierre. Todo quedó completamente oscuro. Perdí la noción del tiempo casi de inmediato. No sabía si habían pasado 20 minutos o varias horas. Solo podía sentir el movimiento del vehículo. Cada pozo hacía que el dolor de las costillas se extendiera por todo el pecho. Respiraba muy despacio. Si intentaba llenar demasiado los pulmones, algo parecía clavarse por dentro. Apreté los dientes. No podía desmayarme. No hay. El camino cambió. Lo noté enseguida. El asfalto desapareció. Las ruedas comenzaron a rebotar constantemente. Las piedras golpeaban los guardabarros. La suspensión chirriaba con cada desnivel. El auto se inclinaba hacia un lado, después hacia el otro. Intenté reconstruir el recorrido dentro de mi cabeza. Había tomado demasiados caminos rurales durante años como para no reconocer aquel terreno. Solo había una zona así. Los viejos aserraderos del sector norte. Un lugar abandonado hacía mucho tiempo. El gobierno había clausurado toda esa área después de una serie de accidentes que nunca terminaron de explicar. Nadie tenía motivos para ir. Ni camioneros. Ni cazadores. Ni siquiera los curiosos. Mientras el vehículo seguía avanzando, empecé a comprender una verdad mucho más simple. No me estaban llevando a un escondite. Me estaban llevando a un lugar donde nadie iba a buscarme. El vehículo finalmente se detuvo. El motor permaneció encendido unos segundos más. Después escuché el sonido inconfundible del freno de mano. Una puerta se abrió. Luego otra. Pasos sobre tierra húmeda. El baúl se levantó de golpe. El aire frío entró como una cuchillada. Alguien me tomó de los brazos. Otro me sujetó por las piernas. Me arrastraron fuera del auto sin ningún cuidado. Durante el tirón, la bolsa se desplazó apenas unos centímetros. Lo suficiente para que pudiera ver. Frente a mí había una cabaña. Vieja. Construida completamente en madera gris. El techo estaba hundido por el peso de ramas secas y hojas acumuladas durante años. Todo alrededor permanecía cubierto por una niebla amarillenta. Tan espesa, que apenas dejaba distinguir el comienzo del bosque. Intenté respirar hondo. Fue un error. El aire quemaba. Tenía un olor penetrante. Azufre. Madera húmeda. Y un aroma dulce y podrido que me revolvió el estómago. La bolsa volvió a cubrirme los ojos. Me empujaron hacia la entrada. Las tablas del piso crujían bajo nuestro peso. Avanzamos apenas unos metros. Uno de ellos se detuvo. Escuché el roce de algo metálico arrastrándose sobre el suelo. Después, el chirrido pesado de una trampilla. No tuve tiempo de reaccionar. Un golpe seco en la espalda me lanzó hacia adelante. Durante un instante, dejé de sentir el suelo bajo mis pies. Caí varios metros. El impacto contra el hormigón me dejó completamente sin aire. Todo se volvió blanco. Y luego, oscuridad. Cuando volví en mí, lo primero que vi fue una luz. Una linterna. Apuntaba directamente a mi cara. Tuve que cerrar los ojos. El resplandor me atravesaba los párpados. Intenté moverme. El dolor me obligó a detenerme al instante. Cada respiración seguía clavándose en el costado izquierdo. Escuché unos pasos. Lentos. Pesados. Abrí apenas los ojos. La silueta de un hombre descendía por una vieja escalera de mano. Llevaba la linterna en una mano. Con la otra sostenía una cadena gruesa que arrastraba por los escalones. El metal raspaba la madera en cada peldaño. Cuando llegó al suelo se quedó observándome unos segundos.
No parecía apurado. Ni nervioso. Su expresión era completamente indiferente. La luz seguía apuntándome al rostro, pero aún así pude distinguir una cicatriz profunda que le cruzaba la ceja izquierda hasta perderse entre el cabello. No dijo una sola palabra. Se agachó junto a mi pierna derecha. Tomó mi tobillo. Sentí el frío del hierro rodeándolo. La cadena era pesada. Mucho más de lo que imaginaba. La cerró con un grillete oxidado. Después pasó el otro extremo alrededor de una vieja tubería empotrada en la pared de hormigón. El candado hizo un ruido seco al cerrarse. Clac. Tiró de la cadena una vez para comprobar que resistiera. Recién entonces volvió a mirarme. Llevó la mano hasta mi boca. Encontró el borde de la cinta. Y tiró. El ardor fue inmediato. Sentí como el adhesivo arrancaba pequeños pedazos de piel. No pude evitar cerrar los ojos. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Aún así, no grité. No porque fuera valiente. Simplemente entendí que nadie iba a escucharme. El hombre dejó caer la cinta al suelo. La observó unos segundos. Todavía tenía restos de sangre pegados. Después habló por primera vez. Son las 2 de la mañana. Su voz era tranquila. Tan tranquila que resultaba incómoda. Parecía estar leyendo un horario. No vamos a llamar a nadie. Así que no pierdas tiempo esperando un rescate. Se acomodó los guantes. Ni siquiera me miraba mientras hablaba. Traerte hasta acá fue bastante sencillo. Nadie hace preguntas cuando desaparece alguien como vos. Guardó silencio unos segundos. Después sonrió apenas. No fue una sonrisa de satisfacción. Fue peor. Parecía costumbre. En unas horas va a amanecer. Y nuestra mascota siempre tiene hambre a esa hora. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise preguntarle de qué estaba hablando. La garganta apenas me respondió. Él continuó como si pudiera leerme la cara. Intenta no moverte demasiado. La adrenalina endurece la carne. Y al jefe no le gusta alimentar a sus juguetes con comida estresada. La frase quedó flotando en el aire. Se dio media vuelta. Subió la escalera con la misma tranquilidad con la que había bajado. Ni una sola vez volvió a mirarme. Cuando llegó arriba, la trampilla comenzó a cerrarse. El hierro golpeó con fuerza contra el marco. El estruendo retumbó por todo el sótano. Un segundo después escuché cómo colocaban el candado desde el otro lado. El sonido metálico fue definitivo. Después, silencio. Permanecí inmóvil durante varios minutos. No sabía si esperaba escuchar que regresaran, o si simplemente estaba intentando aceptar dónde me encontraba. Con mucho esfuerzo me arrastré hasta apoyar la espalda contra la pared. El hormigón estaba helado. Podía sentir cómo absorbía el poco calor que todavía conservaba mi cuerpo. Respirar seguía siendo una tortura. Cada inspiración hacía que las costillas parecieran abrirse un poco más. Bajé la vista. La cadena apenas me permitía moverme un par de metros. La tubería a la que estaba sujeto era vieja. El óxido había cubierto casi toda su superficie. Tenía una fisura cerca del suelo. De ella caía agua constantemente. Una gota. Otra. Otra más. El sonido marcaba el tiempo con una precisión enfermiza. Intenté acomodar la pierna. La cadena respondió con un tintineo seco. El eco rebotó por todo el sótano. Esperé. Durante unos segundos, solo se escuchó el agua cayendo. Y mi respiración. Nada más. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente me había dicho aquel hombre. No iban a pedir rescate. No pensaban negociar. No esperaban sacar dinero. Todo aquello había sido preparado para otra cosa. Cerré los ojos. Por primera vez desde que me habían metido en aquel baúl, sentí miedo de verdad. En un lugar como ese, el tiempo deja de medirse en horas. Empieza a medirse por el frío. Permanecí sentado contra la pared durante quién sabe cuánto tiempo. La espalda apoyada contra el hormigón. Las piernas entumecidas. La cadena inmóvil sobre el suelo. La tubería seguía perdiendo agua. Las gotas caían siempre al mismo ritmo. 1, 2, 3. El sonido era constante. Tan constante que terminé memorizándolo. Cada gota parecía marcar los segundos que me quedaban allí abajo. Intenté mantener la mente ocupada. Pensar en otra cosa. En cualquier cosa. Pero era imposible. Cada respiración me recordaba las costillas rotas. Cada movimiento me recordaba la cadena. Y cada vez que cerraba los ojos, recordaba las palabras del hombre de la cicatriz. Nuestra mascota. No sabía qué era, ni quería saberlo. Arriba, la cabaña seguía viva.
Las tablas crujían de vez en cuando. Escuchaba pasos. Puertas. Muebles arrastrándose. Pequeños sonidos cotidianos. Era extraño. La normalidad de aquellos ruidos resultaba mucho más inquietante que cualquier grito. Como si para ellos, todo aquello fuera parte de una rutina. Como si secuestrar personas y encerrarlas en un sótano fuera algo que hacían todas las semanas. Apoyé la cabeza contra la pared. Intenté escuchar mejor. Dos voces hablaban en la planta superior. No podía entender todas las palabras. La distancia las deformaba. Pero el bosque estaba tan silencioso, que algunos fragmentos descendían claramente por las grietas del techo. Ya es la hora. Reconocí la voz del hombre más bajo. Hubo unos segundos de silencio. Después volvió a hablar. Dale el desecho de carne. Escuché una silla moverse. La otra voz respondió. La del hombre de la cicatriz. No quiero acercarme hoy. Su tono sonaba diferente. Menos seguro. Está inquieto. Golpeó la jaula toda la tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. La palabra quedó flotando en mi cabeza. Jaula. El hombre bajo soltó un suspiro cansado. Si no le das algo ahora, nos va a romper el piso antes del amanecer. Escuché varios pasos. Luego añadió. Anda a buscar el balde de la camioneta. Una puerta se abrió. El viento del exterior se coló unos segundos en la cabaña. Después volvió a cerrarse. El sonido de unas botas alejándose desapareció poco a poco. Y el silencio regresó. Me quedé inmóvil. Intentando comprender aquella conversación. Sin darme cuenta, recordé una noticia que había leído años atrás. Los viejos aserraderos. Los excursionistas desaparecidos. Durante semanas fue tema de conversación en toda la provincia. La policía había encontrado vehículos abandonados. Mochilas. Herramientas. Ropa. Pero jamás encontraron a las personas. Recuerdo haber leído entrevistas. Familiares. Equipos de búsqueda. Policías. Todos repetían lo mismo. Era como si aquellas personas simplemente hubieran dejado de existir. Con el tiempo las noticias desaparecieron. La gente dejó de hablar del tema. Como ocurre siempre. Pero los cazadores de la zona seguían contando historias. Historias que nadie tomaba en serio. Decían que algo se movía entre los aserraderos. Algo que solo aparecía de noche. Algo que silbaba. Siempre me parecieron cuentos para asustar turistas. Hasta ese momento. Porque por primera vez, empezaba a preguntarme si alguien había inventado aquellas historias por algún motivo. O si todos habían intentado advertirnos de algo. Un golpe metálico resonó justo encima de mi cabeza. Tan fuerte que me hizo sobresaltarme. Después llegó otro. Y otro más. Algo pesado acababa de moverse en la habitación superior. Me quedé completamente inmóvil. Escuchando. Entonces apareció un nuevo sonido. Uno que no pertenecía a la cabaña. No pertenecía a los hombres. Y tampoco pertenecía al bosque. Era una cadena. Una cadena enorme. Arrastrándose lentamente sobre el piso de madera. Raspando las tablas. Recorriendo la habitación de un extremo al otro. El sonido avanzaba. Se detenía. Volvía a avanzar. Y cada pocos segundos, algo golpeaba el suelo con fuerza. Un impacto seco. Pesado. Demasiado pesado. La tierra comenzó a caer desde las grietas del techo. Pequeños granos de polvo descendieron frente a mí. Después otro golpe. Y otro. Las tablas crujían bajo aquella presión. Lo que estuviera caminando allí arriba, pesaba muchísimo. Y se encontraba justo sobre mi cabeza. Entonces llegó el olor. No era el de la humedad. Tampoco el de la tierra mojada. Era distinto. Como si el aire hubiera empezado a pudrirse. Respiré por la nariz sin querer. Me arrepentí al instante. Era una mezcla insoportable. Sangre vieja. Carne descompuesta. Y un aroma dulce, enfermizo, que se pegaba al fondo de la garganta. Sentí un espasmo en el estómago. Tuve que llevarme una mano a la boca para no vomitar. El olor seguía aumentando. Como si aquello se hubiera acercado a la trampilla. Apreté la espalda contra la pared. Intenté hacer el menor ruido posible. Entonces, la puerta de la cabaña volvió a abrirse. Escuché las botas regresar. Algo golpeaba contra una pierna mientras caminaba. Plástico. Un balde. El hombre respiraba agitado. Acá está, escuché cómo lo apoyaba sobre el piso. Ya está bastante pasado, pero igual se lo va a comer. El otro no respondió enseguida. Solo escuché sus pasos acercándose. Después, el ruido de un cerrojo. Clac.
Otro más. Clac. Las cadenas comenzaron a sacudirse con violencia. El sonido fue tan brusco que por un momento pensé que algo acababa de romperse. Las tablas vibraban sobre mi cabeza. Después, escuché aquel silbido. Largo. Agudo. Húmedo. No parecía salir de una boca. Sonaba como si atravesara una garganta llena de líquido. Subía lentamente de tono. Se mantenía unos segundos. Y volvía a bajar. Era imposible saber de dónde provenía exactamente. Rebotaba por toda la cabaña. Durante un instante, me recordó al silbido que usan algunos cazadores para llamar a sus perros. Solo que este, estaba completamente vacío. No tenía nada humano. Atrás. La voz del hombre de la cicatriz sonó mucho más fuerte que antes. Te dije que para atrás. El silbido se cortó de golpe. Hubo un segundo de absoluto silencio. Y entonces, algo chocó contra el piso con una fuerza brutal. Toda la cabaña tembló. El techo del sótano dejó caer tierra sobre mis hombros. Escuché el balde rodar. Algo espeso se desparramó por las tablas. Después, comenzaron los crujidos. Uno. Otro. Otro más. No eran mordidas normales. Cada sonido era como partir un tronco seco con las manos. Huesos. Cartílagos. Algo los trituraba con una facilidad imposible. Entre un crujido y otro, el silbido volvía a aparecer. Más corto. Más rápido. Como si aquella cosa respirara de esa manera. Me tapé los oídos. No sirvió. Los sonidos atravesaban la madera. Podía sentir las vibraciones bajo mis pies. Arriba, los hombres seguían hablando. Cada vez come más rápido. El otro soltó una risa baja. Hace una semana tardaba casi una hora. Ahora no le dura ni 10 minutos. Hubo otro crujido. Más fuerte. Después escuché algo parecido a un hueso largo quebrándose en dos. Uno de los hombres volvió a hablar. Con el de abajo va a tener comida para bastante tiempo. No respondieron enseguida. Solo siguieron observando. Como si estuvieran mirando a un animal comer detrás de una reja del zoológico. Cuando amanezca, lo bajamos al corral. Que haga el resto sola. Los dos soltaron una carcajada. No era una risa exagerada. Eso era lo peor. Reían con una naturalidad enfermiza. Los crujidos continuaron unos segundos más. Cada vez más lentos. Cada vez más espaciados. Hasta que, se detuvieron. El silencio cayó sobre la cabaña de golpe. No se escuchaban cadenas. Ni pasos. Ni respiración. Nada. Contuve el aire. Sin darme cuenta. Esperando. Entonces, algo olfateó. Largo. Profundo. El sonido provenía exactamente de la trampilla. Tan cerca, que parecía estar del otro lado de la madera. Otro olfateo. Más lento. Después otro. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No me había movido. Ni había hecho ruido. Aún así, aquello seguía olfateando. Como si buscara algo. Como si supiera que debajo del piso, había alguien respirando. El silencio volvió durante apenas unos segundos. Y entonces, el silbido regresó. Muy despacio. Mucho más bajo que antes. Ya no parecía un llamado. Parecía un intento de imitar el silbido de una persona. Una nota. Después otra. Y otra más. Hasta formar una melodía sencilla. Extrañamente familiar. Sentí un vacío en el estómago. ¿Por qué tardé unos segundos en darme cuenta de dónde la conocía? Era la misma melodía que mi padre silbaba cuando quería que volviera a casa de chico. Cerré los ojos. La espera en aquel sótano terminó por destruir cualquier noción que tuviera del tiempo. No existían ventanas, relojes ni ninguna referencia que me permitiera saber cuánto llevaba allí abajo. Solo el frío, cada vez más intenso, marcaba el paso de las horas. Se metía lentamente por las botas empapadas, subía por las piernas y terminaba instalándose en el pecho, donde el dolor de las costillas rotas parecía hacerse más profundo con cada respiración. Permanecí sentado contra el muro de hormigón, inmóvil, tratando de ahorrar fuerzas. Cada movimiento hacía que la cadena tintineara sobre el suelo y aquel sonido, por insignificante que fuera, me producía un miedo irracional. No quería que nada, ni nadie, supiera que seguía despierto. El agua de la tubería continuaba cayendo con la misma regularidad enfermiza. Gota tras gota, el sonido rebotaba por las paredes desnudas del sótano y terminaba mezclándose con el silencio del lugar. Intenté contar los intervalos entre una caída y la siguiente para mantener la mente ocupada, pero abandoné al poco tiempo.
Era imposible concentrarse cuando cada respiración me recordaba el estado de mi cuerpo y cada segundo aumentaba la certeza de que nunca volvería a salir de allí. Sobre mi cabeza, la cabaña seguía viva. Las tablas crujían de vez en cuando bajo el peso de los dos hombres. Escuchaba cómo arrastraban las botas de un lado a otro, cómo abrían y cerraban cajones, cómo golpeaban objetos metálicos que no lograba identificar. Sus voces llegaban amortiguadas por el techo de madera, pero el bosque estaba tan silencioso que muchas palabras descendían con claridad a través de las rendijas. Hablaban sin prisa, como dos personas terminando una jornada de trabajo cualquiera. Aquello era lo que más me inquietaba. Para ellos, yo no era una víctima. Era simplemente una tarea pendiente. Permanecí atento a cada conversación que lograba distinguir. En algún momento escuché el ruido de un encendedor. Después el chasquido de un cigarrillo siendo aspirado. ¿Hace cuánto que no se queda tan tranquilo?, preguntó el hombre más bajo. Hubo unos segundos de silencio antes de que respondiera el de la cicatriz. Desde el invierno pasado. La respuesta fue seca. Casi automática. El primero soltó el humo lentamente. No me gusta cuando hace eso. A mí tampoco. Volvió el silencio. Podía imaginar a ambos mirando hacia la habitación donde mantenían encerrada a esa cosa. Ninguno parecía cómodo con la situación. Cuando se queda callado, continuó el hombre más bajo, es porque está pensando. Aquellas palabras me hicieron contener la respiración. Pensando. No había dicho descansando. Había dicho pensando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Durante unos segundos nadie volvió a hablar. Solo escuché el leve crujido de las tablas y el viento golpeando las paredes exteriores de la cabaña. Finalmente, el hombre de la cicatriz rompió el silencio. Al amanecer terminamos con el de abajo. Mi corazón dio un vuelco. El jefe fue claro. Lo quiere vivo hasta el último momento. El otro respondió con un gruñido de disgusto. Después va a haber que volver a encerrarlo. No pienso acercarme otra vez si sigue igual de inquieto. La conversación terminó ahí. No hubo más palabras. Solo el sonido de las botas alejándose por la planta superior. Intenté convencerme de que aquello seguía encerrado. De que la jaula continuaba cerrada. De que aún faltaban varias horas para el amanecer. Pero una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. No podía explicarla. Era un presentimiento absurdo, una alarma que no respondía a ningún ruido concreto. Algo en el ambiente había cambiado. Lo noté primero en la temperatura. El aire descendió varios grados en cuestión de segundos. El vapor de mi respiración empezó a hacerse visible incluso en la oscuridad. Después desaparecieron los sonidos del exterior. El viento dejó de soplar. Las ramas de los árboles dejaron de rozar el techo. Ni un insecto. Ni un ave nocturna. Nada. Entonces, las tablas del piso crujieron. No fue el crujido habitual de unas botas caminando sobre madera vieja. Aquello era diferente. Más pesado. Más lento. Cada movimiento hacía vibrar toda la estructura de la cabaña. La tierra comenzó a desprenderse del techo y cayó sobre mis hombros. Después escuché otro sonido. Un arrastre metálico. Largo. Irregular. Como una cadena gruesa deslizándose libremente por el suelo. Se detenía unos segundos. Volvía a avanzar. Y cada pocos metros, algo golpeaba las tablas con un peso suficiente para hacer temblar el techo sobre mi cabeza. Los dos hombres dejaron de hablar de inmediato. Escuché una silla caer al suelo. Luego otra. El silencio apenas duró un instante. ¿Qué carajo? La voz del hombre de la cicatriz sonó completamente distinta a como la había escuchado hasta ese momento. Transmitía miedo. Un miedo auténtico. Nadie volvió a decir una palabra. Durante unos segundos, lo único que se escuchó fue aquel arrastre. Lento. Pesado. La cadena raspaba las tablas de madera mientras aquello avanzaba por la habitación. Cada movimiento hacía crujir el techo sobre mi cabeza. El polvo seguía cayendo desde las rendijas. Permanecí inmóvil. Ni siquiera me atrevía a respirar con fuerza. Entonces, escuché un ruido metálico. Un cerrojo. Después otro. Uno de los hombres comenzó a maldecir. No, 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 eso no puede abrirse solo. El otro retrocedió varios pasos. Las botas golpeaban desesperadamente el piso. ¿La cerraste bien? Claro que la cerré. Entonces, ¿cómo mierda? No terminó la frase. Algo chocó violentamente contra una pared. Toda la cabaña tembló. El impacto fue tan fuerte que sentí vibrar el hormigón bajo mi espalda.
Las tablas del techo se arqueaban con cada golpe. Escuché madera partiéndose. Después, un silencio absoluto. Duró apenas 2 segundos. El hombre de la cicatriz gritó: «¡Dispárale!». La detonación de una escopeta explotó sobre mi cabeza. El estruendo fue tan fuerte que me hizo llevarme las manos a los oídos. El eco retumbó varias veces dentro del sótano. Antes de que desapareciera, llegó un segundo disparo. Y un tercero. No pude distinguir si provenían de otra arma o de la misma escopeta. Solo escuchaba detonaciones. Muebles arrastrándose. Cristales rompiéndose. Los hombres corrían de un lado a otro. Después, un golpe seco. Un alarido. Algo pesado arrastrándose por el piso. Y enseguida, un sonido que jamás voy a olvidar. Un crujido húmedo. Largo. El grito se convirtió en un gemido. Luego en un gorgoteo. Y finalmente, desapareció. El otro hombre seguía disparando. Escuché varias detonaciones más. Cada una más desesperada que la anterior. Los casquillos rebotaban contra el suelo. Atrás. Atrás, hijo de puta. Hubo un instante de silencio. Pensé que tal vez había conseguido detenerlo. Entonces, algo salió despedido con violencia. Golpeó contra una pared. Después contra un mueble. Y terminó cayendo con un ruido seco sobre el piso. No volvió a moverse. Las botas del hombre de la cicatriz comenzaron a correr. Podía seguir su recorrido por toda la habitación. Cada paso sonaba más desesperado que el anterior. Llegó hasta la puerta. Escuché cómo intentaba abrirla. El picaporte golpeó varias veces. No alcanzó. El arrastre volvió a escucharse. Más rápido. Muchísimo más rápido. El hombre gritó. Fue un grito corto. Desgarrador. Después, otro de aquellos crujidos. Más fuerte. Más cercano. Y el grito se apagó para siempre. Todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo, que podía escuchar mi propio corazón golpeando dentro del pecho. Pasaron varios segundos. Quizá un minuto entero. No me moví. No respiré más de lo necesario. Arriba ya no quedaban voces. Ni pasos. Ni disparos. Solo, un goteo. Espeso. Lento. Caía sobre las tablas de madera justo encima de la trampilla. Una gota. Después otra. Y otra más. No necesitaba ver lo que era. Prefería no saberlo. Apreté la espalda contra el hormigón. La cadena tintineó apenas. El sonido fue casi imperceptible. Pero en el silencio de la cabaña, pareció un disparo. El goteo cesó de inmediato. Todo volvió a quedar inmóvil. Entonces, escuché un olfateo. Largo. Profundo. Venía exactamente desde la trampilla. Muy despacio, algo comenzó a acercarse al lugar donde yo estaba. Buscando el origen de un olor que acababa de descubrir. El olfateo continuó durante varios segundos. Lento. Profundo. Cada inspiración hacía vibrar la madera sobre mi cabeza. Permanecí completamente inmóvil. Sentía las piernas entumecidas por el frío. Las costillas me ardían. Pero el dolor había dejado de importar. Toda mi atención estaba concentrada en aquella trampilla. Un nuevo sonido metálico rompió el silencio. Era el candado. Escuché cómo golpeaba una y otra vez contra el hierro. Sonaba como si algo intentara arrancarlo. Los golpes comenzaron a hacerse más fuertes. Cada impacto hacía temblar las bisagras. La vieja madera crujía con violencia. Pequeñas astillas comenzaron a desprenderse del marco. Retrocedí como pude, arrastrando la cadena sobre el suelo inundado. No había dónde esconderse. El sótano era apenas un cubo de hormigón. Sin muebles. Sin columnas. Sin ninguna salida. Solo aquella escalera, y la trampilla que empezaba a ceder. Otro golpe. Después otro. El hierro emitió un quejido agudo. Los tornillos comenzaron a desprenderse lentamente de la madera. Sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas rotas. Un último impacto. Mucho más fuerte que los anteriores. Y el candado salió despedido. La trampilla se abrió de golpe. El ruido retumbó por todo el sótano. Entró algo de luz. No era mucha. La luna apenas conseguía atravesar la niebla amarillenta que cubría el bosque. Aún así, era suficiente para distinguir la abertura sobre mi cabeza. Esperé ver un rostro. No apareció nadie. Pasaron 2 segundos. 3. 5. El silencio volvió. Entonces, algo descendió lentamente. Lo primero que vi fueron 2 patas. Largas. Demasiado largas.
Terminaban en unos cascos oscuros, abiertos al medio, que golpeaban el hormigón con un sonido seco cada vez que encontraban apoyo. No bajaban por la escalera. Aquello descendía pegado a la pared. Como si el cemento fuera completamente horizontal. Después aparecieron unas manos. O algo muy parecido a unas manos. Dedos excesivamente largos. Delgados. Terminados en uñas negras que raspaban el muro mientras descendían con una lentitud insoportable. Cada movimiento producía un chirrido áspero. Como metal arañando piedra. No podía apartar la vista. La luz no alcanzaba para mostrarme el resto del cuerpo. Solo fragmentos. Una silueta gris. Costillas demasiado marcadas. Algo oscuro colgando de uno de sus brazos. El olor llegó antes que la criatura. Era mucho más intenso que antes. Una mezcla de sangre caliente, carne podrida y humedad. Me revolvió el estómago. Tragué saliva con dificultad. La figura siguió bajando. Muy despacio. Sin apresurarse. Como si supiera que yo no tenía ninguna posibilidad de escapar. Entonces, vi unas astas. Negras. Retorcidas. Recortadas contra la tenue luz que entraba desde la trampilla. Eran tan grandes que rozaban el marco de madera al descender. No conseguía distinguir qué había debajo de ellas. La oscuridad seguía ocultando la mayor parte de su cabeza. Solo podía escuchar aquel silbido húmedo. Mucho más cerca. Muchísimo más cerca que nunca. Hasta que, finalmente, sus patas tocaron el suelo del sótano. Y el silbido cesó por completo. El silencio fue todavía peor. La criatura permaneció inmóvil. No emitía ningún sonido. Ni siquiera respiraba. La tenue luz de la luna apenas alcanzaba para dibujar su silueta contra el fondo del sótano. Sus astas proyectaban sombras deformes sobre las paredes de hormigón, mientras sus brazos, demasiado largos para cualquier ser vivo, colgaban casi hasta rozar el suelo. No conseguía verle el rostro. Solo distinguía una oscuridad profunda debajo de aquellas astas negras. Yo tampoco me movía. Sentía el agua helada rodeando mis botas. La cadena descansaba sobre el cemento, inmóvil. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que llegué a pensar que podía escucharlo. La figura inclinó lentamente la cabeza. Hacia mí. El olor volvió a intensificarse. Era tan penetrante que los ojos comenzaron a arderme. Tragué saliva. Intenté controlar la respiración. No funcionó. Un leve jadeo escapó entre mis labios. La criatura reaccionó de inmediato. Su cabeza volvió a levantarse lentamente. Después, dio un paso. El casco golpeó el suelo con un ruido seco. Luego otro. Y otro más. No caminaba con prisa. Parecía disfrutar cada metro que nos separaba. Cada movimiento de sus extremidades producía pequeños chasquidos, como si las articulaciones no terminaran de encajar entre sí. Cuando estuvo a menos de 1 metro, se detuvo. Una de aquellas manos comenzó a levantarse. Los dedos eran tan largos que parecían ramas secas. Las uñas negras reflejaban débilmente la luz de la luna. Sentí el roce frío de una de ellas sobre mi mejilla. No me cortó. Solo se deslizó lentamente por mi piel. Desde el pómulo, hasta el cuello. Cerré los ojos por instinto. Esperé el dolor. Esperé sentir cómo aquellas garras me atravesaban la garganta. Pero nunca ocurrió. Pasaron varios segundos. Abrí los ojos con cuidado. La criatura ya no observaba mi rostro. Había bajado la cabeza hacia mi tobillo. El grillete. Permaneció inmóvil durante unos instantes. Como si estuviera examinándolo. Después acercó una de sus manos al hierro oxidado. Sus dedos recorrieron lentamente la cadena. El metal tintineó apenas. Un sonido insignificante. La criatura permaneció quieta. Y entonces, cerró la mano alrededor de la tubería que todavía seguía unida al grillete. Durante un segundo pensé que simplemente iba a arrastrarme. No fue así. Tiró una sola vez. No hizo falta más. El hierro fundido salió despedido del muro con un estruendo brutal. Fragmentos de hormigón explotaron por todo el sótano. El agua comenzó a salir con violencia de la tubería rota, inundando rápidamente el suelo. Caí hacia atrás por la fuerza del tirón. La cadena seguía rodeando mi tobillo. Pero ya no estaba unida a la pared. Había quedado libre. Me quedé inmóvil. Sin entender. La criatura retrocedió un paso. Después otro. No volvió a acercarse. Simplemente comenzó a subir. No utilizó la escalera. Sus manos y sus patas encontraron apoyo directamente sobre las paredes de hormigón, ascendiendo con una facilidad imposible. En pocos segundos alcanzó el borde de la trampilla.
Se detuvo allí arriba, recortada contra la escasa luz de la luna. Giró lentamente la cabeza hacia mí. El silbido regresó. Esta vez era distinto. Más suave. Casi alegre. Después desapareció entre la oscuridad de la planta alta. Permanecí varios segundos sin moverme. El agua seguía inundando el sótano. Miré la cadena que colgaba de mi tobillo. Ya no estaba unida al muro. Levanté la vista hacia la trampilla abierta. La cabaña permanecía en silencio. No escuchaba el silbido. No escuchaba pasos. Ni siquiera el crujido de las tablas. Era como si aquello simplemente hubiera desaparecido. Permanecí inmóvil varios segundos, esperando que volviera. No lo hizo. Entonces me di cuenta que si seguía allí abajo, moriría. Y si salía, iba a encontrarme con eso. Respiré hondo. Apreté la linterna entre las manos. Y comencé a subir, muy despacio, los peldaños de la escalera. Afuera, el bosque entero parecía estar esperándome. Subí el último peldaño de la escalera con el cuerpo completamente entumecido. Asomé apenas la cabeza por la trampilla. Esperé. No escuché absolutamente nada. El silencio que envolvía la cabaña era incluso peor que los gritos de unos minutos antes. Apoyé una mano sobre el piso de madera y terminé de salir lentamente del sótano. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Por un instante sentí alivio. Duró muy poco. El olor me obligó a detenerme. Sangre. Una cantidad absurda de sangre. La linterna del secuestrador seguía encendida sobre el suelo, proyectando un haz de luz irregular que atravesaba la habitación. La mesa estaba volcada. Las sillas hechas pedazos. Había marcas profundas en las paredes de madera, como si algo hubiera clavado enormes garras mientras avanzaba. No quise mirar demasiado. Bastó una sola mirada para entender que ninguno de los dos hombres seguía con vida. Aparté la vista inmediatamente. Sentía el estómago completamente revuelto. Me acerqué con dificultad hasta la linterna. La recogí del suelo. Todavía funcionaba. La sostuve con fuerza entre las manos. Era lo único que tenía. Miré alrededor buscando alguna llave. Algún arma. Algo que pudiera servirme. No encontré nada. Solo manchas oscuras que seguían extendiéndose lentamente sobre las tablas. Entonces, escuché un silbido. Muy lejos. Venía desde el bosque. Levanté la cabeza de inmediato. El sonido desapareció. No esperé un segundo más. Salí de la cabaña casi tropezando con mis propios pies. El frío era insoportable. La niebla amarillenta cubría todo el bosque. La visibilidad apenas alcanzaba unos pocos metros. Empecé a correr. O al menos, a intentarlo. La cadena seguía rodeando mi tobillo derecho. El trozo de tubería arrancado del muro rebotaba contra cada piedra y cada raíz que encontraba en el camino. Clank, clank, clank. Cada golpe parecía multiplicarse entre los árboles. Apreté los dientes. Intenté levantar la cadena con una mano mientras corría. Era demasiado pesada. Las costillas me atravesaban el pecho con cada respiración. Apenas podía mantener el equilibrio. No llevaba ni un minuto alejándome de la cabaña cuando volvió a escucharse el silbido. Esta vez mucho más cerca. Me detuve por instinto. Apagué la linterna. El bosque quedó completamente oscuro. Solo la luna conseguía atravesar la niebla en algunos puntos. Permanecí inmóvil. Escuchando. Nada. Volví a respirar. Encendí otra vez la linterna. En ese mismo instante, algo pasó entre las copas de los pinos. No llegué a verlo. Solo escuché las ramas romperse una tras otra sobre mi cabeza. La sombra cruzó de un árbol al siguiente con una velocidad imposible. Las agujas secas comenzaron a caer lentamente alrededor mío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello no me estaba persiguiendo. Me estaba rodeando. Seguí avanzando. Cada vez más rápido. El silbido aparecía ahora a mi derecha. Después detrás. Luego delante. Siempre cambiando de lugar. Como si quisiera obligarme a mirar hacia todas partes al mismo tiempo. Empecé a respirar con desesperación. La cadena seguía golpeando el suelo. Cada sonido parecía responder con otro silbido perdido entre los árboles. Entonces, escuché un golpe seco sobre una rama. Levanté la linterna por reflejo. No alcancé a iluminar nada. Solo vi como cientos de agujas de pino caían lentamente desde lo alto. Y me di cuenta que aquello había empezado a bajar de los árboles. Seguí corriendo. No miré hacia atrás. Ya no me importaba dónde estaba aquella cosa. Solo quería llegar a cualquier lugar donde hubiera otra persona.
Las piernas empezaban a fallarme. La sangre seguía bajando por mi tobillo, mezclándose con el barro y el agua que salpicaba a cada paso. La cadena golpeaba contra las piedras. Cada impacto parecía atravesarme la cabeza. La respiración se volvió cada vez más corta. El pecho ardía. Las costillas parecían romperse otra vez con cada respiración. Aún así, seguí avanzando. No sé cuánto tiempo estuve atravesando aquel bosque. Perdí por completo la noción del tiempo. La niebla era cada vez menos espesa. Los árboles comenzaron a separarse. Entonces, vi el asfalto. Una vieja carretera secundaria aparecía unos metros más adelante. Tropecé antes de llegar. Caí de rodillas. Me incorporé apoyándome en la linterna. Arrastré la cadena una vez más. Y terminé saliendo del bosque. El aire frío de la ruta me golpeó el rostro. Di apenas unos pasos sobre el pavimento. Las piernas dejaron de responder. Caí sobre la banquina. Me quedé boca arriba, mirando el cielo, intentando recuperar el aire. Pensé que todo había terminado. Entonces, escuché un silbido. Muy bajo. Venía desde el borde del bosque. Giré lentamente la cabeza. Entre los pinos apenas distinguía oscuridad. No veía nada. Pero sabía que seguía ahí, observándome. Las luces aparecieron unos segundos después. 2 faros amarillos atravesaron la niebla mientras un viejo camión de carga doblaba por la carretera. Levanté un brazo con las pocas fuerzas que me quedaban. El conductor frenó varios metros más adelante. La puerta se abrió. Un hombre de unos 60 años bajó rápidamente. «Dios mío. ¿Qué te pasó?», intenté responder. No pude. Las palabras no salían. El camionero se acercó con cautela. Miró el grillete que todavía rodeaba mi tobillo. La cadena. La sangre. Después dirigió la vista hacia el bosque. Permaneció inmóvil unos segundos. Como si estuviera escuchando algo. Rápidamente me ayudó a ponerme de pie. Entre los dos conseguimos llegar hasta la cabina. Apenas cerró la puerta, puso el camión en marcha. Ninguno habló durante varios kilómetros. Yo seguía mirando por el espejo retrovisor. El bosque desaparecía poco a poco detrás de nosotros. Cuando por fin respiré aliviado, volvió a escucharse. Apenas un instante. Un silbido. Muy lejano. Tan lejano que dudé haberlo oído de verdad. El camionero aflojó lentamente el acelerador. No apartaba la vista del camino. ¿Lo escuchaste?, pregunté con la voz apenas audible. El camionero frunció el ceño. ¿Escuchar qué? No respondí. Seguí mirando por el espejo retrovisor. El bosque iba desapareciendo lentamente detrás de nosotros. Los árboles se convertían en una única mancha negra. La niebla terminaba de tragárselos. Pensé que, por fin, todo había acabado. Entonces, muy a lo lejos, volvió a sonar. Un silbido. Largo. Agudo. Tan lejano que podría haber sido solo el viento atravesando los pinos. El camionero no levantó la vista del camino. Siguió conduciendo como si no hubiera escuchado absolutamente nada. Yo tampoco dije una palabra. Apreté con fuerza el grillete que seguía rodeando mi tobillo. Todavía hoy, no sé qué era esa cosa. No sé por qué aquellos hombres la alimentaban. Ni cuántas personas desaparecieron antes que yo en aquellos aserraderos. Solo sé una cosa. Cada vez que escucho un silbido perdido entre los árboles, sigo caminando. Nunca vuelvo la cabeza.